Hola, muy buenas. Hoy subimos la última cremallera de esta temporada y lo hacemos por todo lo alto. Queremos hablar de un tema que es fundamental para entender qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Habéis visto que en los últimos episodios de la cremallera hemos hablado pues, de la situación de Palestina, de la sanidad, hemos hablado del Sáhara, hemos hablado también de elementos que son fundamentales para entender qué es lo que está pasando a nivel geopolítico, ¿no? en el contexto internacional, pero hay un tema que es vital para entender cómo se está moviendo también el mundo y cómo se está moviendo la política a nivel internacional y cómo la sociedad está respondiendo a avances para los que quizás no estábamos ciertamente preparados. Hablamos de feminismo, hablamos de un tema que es el gran motor de la transformación en los últimos años y hablamos pues de poner en valor la igualdad entre los hombres y las mujeres. Y para hacerlo tenemos a una especialista en estos temas que es Alicia Ramos. Alicia es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, tiene también una maestría en Cultura Histórica y Nuevas Profesiones, también por la Universidad de Barcelona, ha hecho una investigación sobre mujeres españolas exiliadas en México, ha sido tutora en el Trinity College de Cambridge en español, traducción y estudios culturales, también diputada en el Congreso de los Diputados y asesora de feminismos y de temas LGTBI en el Ayuntamiento de Barcelona. Con este currículum, Alicia, a mí me da hasta miedo hablar contigo de un tema tan importante como es el feminismo. Buenos días, buenas noches. Buenas noches. Hola, gracias, Joan. Gracias por invitarme. Siempre es un placer estar contigo. Bueno, que ya hemos sido compañeros en otros sitios, en el Congreso también, y justo todo lo contrario. O sea, creo que del feminismo, o al menos al que nosotros nos gusta hablar, es el feminismo del 99%, es el feminismo de las mujeres del margen, es el feminismo de las mujeres obreras, de las mujeres también rurales, de las profesoras, o sea, de todas las mujeres. Y seguramente también de las personas LGTBI de los márgenes, ¿no? Que ahí también sabemos algo. Sí, exacto. No, además creo que es un buen momento también para hablar de los derechos LGTBI y del colectivo. Se acerca el orgullo y sobre todo estamos ahora mismo encarando unos discursos de odio y una normalización de los discursos de odio desde que la derecha está llegando a las instituciones y realmente está siendo insoportable, y creo que estamos en un momento muy crucial de defensa de los derechos de las personas del colectivo LGTBI y de todas las mujeres. Pues vamos a eso, te lo voy a poner muy fácil. ¿Cómo defines el feminismo? Fíjate qué pregunta más breve, pero todo lo que puede englobar en la respuesta. Sí, mira, de hecho, o sea que también que estábamos aquí, quería tener la oportunidad de recomendaros algunos libros sobre este tema. Uno de los últimos que me he leído y que me parece que es crucial porque creo que es una mujer estupenda, una gran luchadora, y creo que además, pues por toda su experiencia vital, es una persona que está hablando de la teoría feminista de una forma como muy fácil y muy asequible, pero al mismo tiempo como muy precisa. Es de Dalia de la Cerda, que tiene el libro Desde los Zulos, y creo que es un libro fundamental. Y entonces quería precisamente definir cómo ella define el feminismo, que me parece que es muy acertada. Dice: el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas. El feminismo es un conjunto de teorías, agendas, reivindicaciones y praxis que buscan la liberación, empoderamiento y emancipación de las mujeres. Claro, eso también nos lleva a la reflexión, Alicia, que en el siglo XXI tenga que haber un movimiento que defienda que las mujeres son personas, quiere decir que tenemos una sociedad que deja mucho que desear todavía en esos ámbitos. Sí, desde luego, y creo que cuando uno, o sea, si tú entiendes que el feminismo lo que busca son cambios radicales, estructurales y sobre todo también económicos, ¿no? Y de cómo construimos la sociedad, es evidente que llevamos como muchos siglos en una sociedad construida básicamente por hombres blancos heterosexuales de clase media. Entonces, que realmente hay muchas cosas que cambiar. Claro, y hay diferentes niveles de salirse de la norma, ¿no? Tú puedes ser hombre blanco pero homosexual, puedes ser hombre negro y homosexual, y puedes ser mujer negra y homosexual, y hay diferentes grados también de discriminación en cuanto a
de qué manera te sales de la norma, ¿no? Sí, sí, pues yo creo que también, por ejemplo, todos los debates, ¿no?, que se está teniendo el feminismo últimamente es como, ¿se dicen feminismos o se dice feminismo? Claro. Yo para mí son feminismos precisamente por lo que tú comentas, porque los grados de opresión y las agendas pueden ser muy diferentes dependiendo en qué situación tú te encuentras. Entonces, llamarlo feminismo lo que nos abre es ese abanico de defensas y de cambios estructurales y de una agenda lo suficientemente amplia para que podamos incluir todas nuestras reivindicaciones. ¿Y cuántas etapas crees tú que ha tenido el feminismo históricamente, ¿no? Desde que empezó como movimiento también de liberación y de toma de conciencia de la mujer, a luego cuando ha ido incluyendo también a otros colectivos que han sido oprimidos y entendiendo esta diversidad de opresión que hay, ¿qué diferentes etapas señalarías tú históricamente? A ver, hay una teoría feminista que normalmente nos ha servido un poco para condensar todas esas reivindicaciones y todos esos procesos, ¿no?, que lo que feminismo se llaman como las olas feministas, ¿no?, que está como la primera ola, la segunda ola, la tercera ola. En esta división y clasificación, en teoría estaríamos por la cuarta ola, pero, por ejemplo, una de las cosas que dice Dalia y que me parece muy interesante es que esta división en olas también deja fuera la lucha de muchas mujeres que no han tenido acceso a las teorías feministas, pero, por ejemplo, mujeres negras, mujeres rurales, mujeres campesinas, y que no están dentro de estas olas, entonces como que no las incluimos en estas luchas que estamos incluyendo en las últimas olas, ¿no? Entonces, en estas olas lo que se define, lo que se cambia entre la primera, segunda y tercera es el tipo de agenda que nosotros hemos ido introduciendo dentro del feminismo, es decir, qué es lo que hemos querido conseguir. Tenemos una primera ola que es, pues, ¿no?, los derechos más básicos como el derecho al voto, el derecho a la igualdad, y luego cada vez, ¿no?, vamos intentando reivindicar otro tipo de derechos muchos más amplios, pero sobre todo lo que tú comentas, que incluyan a muchas mujeres que han estado excluidas de unas primeras agendas en las cuales no entraban porque no estaban contempladas. Y en este sentido, ¿tú qué dirías? ¿Que el feminismo forma parte de la lucha de clases o es un movimiento interclases, donde también las mujeres tienen que ser capaces de tejer alianzas con otras clases que no son las más oprimidas? O sea, yo creo que evidentemente debería ser un movimiento lo suficientemente amplio como para poder entender las agendas diversas y poder hacer como una red de contacto entre todas, pero evidente también que no es lo mismo lo que como tú comentabas, ¿no?, las situaciones, las agendas, las reivindicaciones que tienen determinadas personas con unos privilegios. No es que ya sean privilegiadas, sino que han crecido en unos sistemas que las privilegian en comparación con otras mujeres, y evidentemente ahí hay un tema de clase, pero no solo de clase, hay un tema racial, hay un tema de colonización, hay un tema de lo que tú comentabas antes también de género y de orientación sexual que nos pone, o sea, no es que nosotras seamos interseccionales, sino que es que todas esas desigualdades nos atraviesan y también nos colocan en determinadas contextos que también hacen que nuestras reivindicaciones puedan ser diferentes o nuestras prioridades a la hora de reivindicar sean diferentes. Y en este sentido, los avances que ha conseguido el feminismo en los últimos años, no te voy a decir que hagas un ranking, pero cuáles que han sido los fundamentales para entender que es un movimiento necesario y que es un movimiento que seguramente es el gran motor de la transformación que tenemos. Bueno, por una parte yo creo que lo que más se ha conseguido también porque se lleva más tiempo, y sí que es verdad que ha sido la lucha de unas mujeres muy determinadas en una situación muy determinada, es el derecho de los derechos más igualatorios dentro de la participación democrática, el hecho de tener, pues, el derecho al voto, la igualdad de salario que aún se sigue luchando, el derecho a los derechos reproductivos y sexuales, que también estamos en ello, el derecho al aborto, el derecho a poder participar en plena igualdad en las sociedades occidentales. Pero claro, nos queda muchísimo, sobre todo si tenemos en cuenta que no es la situación de todas las mujeres. ¿Y qué retos nos quedan más o menos para continuar avanzando? ¿Cuál sería el objetivo más inmediato que tendría el feminismo? Para mí, creo que el principal es entender que el feminismo, igual que creo que debemos considerar cuando defendemos los derechos de las personas LGTBI, que todos esos derechos son derechos de todas. Cuando tú defiendes un derecho feminista, estás defendiendo el derecho de todas y todos. Cuando tú defiendes un derecho LGTBI, estás defendiendo los derechos de todas y de todos. O sea, creo que lo fundamental es entender que el feminismo es un movimiento de liberación para todas las personas, incluidas también los hombres, para
a todas las orientaciones sexuales, igual que los derechos LGTBI, y que además es mediante la lucha feminista que tú también consigues cambios estructurales importantes que tienen muchísimo que ver con la economía y con el sistema económico que oprime no solo a las mujeres, sino al 99% de la O sea, población. que es una manera de democratizar también el sistema, ¿no? Y que todo el mundo tenga los mismos derechos. Sí, sí. Además creo que, por ejemplo, que ahora teniendo en cuenta todos los ataques de la extrema derecha, que luego creo que hay alguna que me Ujú. pregunta sobre eso, creo que es fundamental entender que esos ataques no son gratuitos, o sea, que están muy pensados porque van dirigidos a los derechos de las mujeres y al colectivo LGTBI, pero que en realidad son ataques que esconden la defensa de un modelo económico que nos atraviesa a todos. Entonces, creo que entender que la lucha feminista es una lucha de toda la sociedad por hacer cambios radicales que afectarán al medio ambiente, a las formas de relacionarnos, a la forma del cuidado, o sea, que es una lucha de todos y que es un cambio estructural y no fácil, creo que es el siguiente paso muy importante. ¿Y en qué momento está ahora el feminismo? ¿Cómo lo ves tú? Porque tú y yo hemos vivido en Madrid, ¿no? Cuando estábamos en el Congreso de los Diputados, aquella gran movilización que hubo, primero la del 8M, que yo creo que fue histórica, no solamente en España, ¿no? Que éramos un reflejo para Europa y para el mundo de la capacidad movilizadora que tenía el feminismo, o que tiene el feminismo, y luego también vivimos, que luego hablaremos también si nos da tiempo, toda la revuelta que hubo, ¿no? Y todas las movilizaciones contra la sentencia de la Manada, que también nos pilló allí en Madrid, ¿no? Pero ahora se habla mucho de la división del feminismo, ¿no? En los últimos 8M probablemente hemos vivido movilizaciones y concentraciones que de alguna manera ponen en evidencia esa división del feminismo. ¿Cómo lo ves tú esto? Mira, por una parte, creo que sí, lo que tú comentas, nosotros coincidimos y creo que fue como hace como, ¿cuándo fue lo de las manifestaciones de la Manada? 2000. 2016, Sí, 2017, algo así. creo que fue como tuvo un despertar, sobre todo de generaciones jóvenes, de mujeres jóvenes, también de hombres jóvenes que entendieron que era una forma de libertad y que entendieron también que el derecho a caminar por la calle, que el derecho a tener las relaciones sexuales que uno quiera, que el derecho a elegir era algo que nos incumbía a todos y que también entendieron, que para mí fue muy importante, que la reivindicación feminista también es una fiesta. O sea, que había que hacerlo con alegría, que había que estar en la calle, que había que... Sin alegría no hay revolución. Exacto, sería una revolución y creo que fue un momento de gran esplendor, ¿no? Y de una lucha que nos unió a mucha gente con muchas agendas diferentes. Y sí que es verdad que luego, a partir de ahí, claro, en el momento que la derecha o los sistemas económicos más conservadores o los lobbies económicos ven ahí un peligro de cambio, ha habido un ataque brutal hacia esas manifestaciones, hacia ese movimiento, y que ha habido como un repliegue, ¿no? En el que se está dando una batalla cultural que está escondiendo en realidad una batalla hegemónica de poder y que, bueno, desde la izquierda y desde todos los movimientos tenemos que entender que la batalla la tenemos que dar nosotros. En relación a la división que tú comentas, es comentábamos antes, yo creo que el feminismo tiene eso, tiene una teoría, tiene una agenda, tiene unas reivindicaciones y tiene una praxis. Entonces, que evidentemente, dependiendo en cuál es tu situación, la teoría, la agenda puede ser diferente y eso nos puede dar lugar a tener divisiones y las reivindicaciones también pueden ser diferentes, con lo cual también nos da lugar a que pueda haber divisiones. Creo que no podemos dejar aprovechar a la extrema derecha y a los poderes hegemónicos la diferencia que podemos tener dentro del movimiento en agenda y reivindicaciones para dividirnos. Creo que o sea, independientemente de que esa agenda y esas reivindicaciones no coincidan en los momentos concretos, sí que tenemos que tener una teoría y sobre todo una praxis, una forma de funcionar, de trabajar, de reivindicar conjunta que nos debe unir. Y que yo siempre pienso que detrás de esos movimientos divisorios probablemente hay intereses, ¿no? Porque vivimos en una sociedad donde todo responde a determinados intereses y cuando los lobbies y esas élites hegemónicas que tú comentabas ven avances que ellos no comparten, rápidamente actúan y organizan la reacción, ¿no? ¿Quién hay detrás? ¿A quién le interesa que el feminismo esté dividido? Bueno, yo creo que le interesa a los lobbies, le interesa al poder económico, le interesa
bueno, a los que están sustentando un determinado poder y un tipo de sociedad basada en el extractivismo, la explotación del subglobal y de las personas con menos recursos. Entonces, mira, hay un libro que es muy interesante que se llama, lo he traído, que se llama Los valores de la familia, Mm. en la que se explica cómo realmente la construcción de familia ha servido para mantener una determinada economía, pero incluso para mantener un determinado sistema fiscal, para mantener unos determinados servicios en lugar de otros. O sea que la construcción de la familia y ese ataque, lo que te decía antes, cultural a formas de vida, en realidad es el mantenimiento de unas estructuras que nos van muy bien a ellos, que no es tanto cultural, sino para mantener un sistema económico determinado. Ujú. Y entonces, claro, hay obstáculos, ¿no?, que tiene que superar el feminismo para poder continuar siendo garante de avances sociales y de conquistas de igualdad. Los principales obstáculos es justamente eso, ¿no? La organización de estos poderes que no responden a la democracia, que no se sabe quién los elige, pero que mandan más que cualquier poder democrático, ¿no? Y en este sentido, pues es la gran amenaza que tienen los avances feministas. Desde luego, y bueno, en un sistema que tampoco, yo creo que no hemos estudiado lo suficiente o no estamos preparadas de forma adecuada con todo este sistema en realidad en el que tú vives de medios de comunicación, de más media que están creando continuamente opinión y siempre pensamos, ¿no?, que a lo mejor esa opinión no se crea de forma espontánea, sino es una opinión que se va gestando y se va creando para dar respuesta a los intereses que decíamos antes de estos poderes en la sombra, que son los que además dominan el más media y te deja muy poco margen de actuación. Entonces creo que es fundamental la creación de comunidad, la creación de redes y de compartir las cosas comunes, mirar otros movimientos que han funcionado como la PA, o sea, formas de compartir intereses, agendas y reivindicaciones de forma conjunta. Y claro, dicho eso, ahora no voy a entrar en aquello del cuñadismo, ¿no?, que dicen ni machismo ni feminismo, ¿no?, que es una manera de ser machista, pero claro, el machismo es probablemente la cara más visible de cómo esos reaccionarios se organizan, ¿no? Yo siempre digo, no sé si estarás de acuerdo, que una de las personas más machistas que tenemos en este universo mediático que tú decías es Ana Rosa Quintana, que justamente es una mujer, pero que parece que está trabajando por intereses que no son los de la mayoría del 99% de las mujeres, ¿no? Vivido desde tu punto de vista, que has sido diputada en el Congreso, que has trabajado en el ámbito de la asesoría política, que has hecho derecho y que por tanto tienes contacto con el mundo también de la justicia y de la abogacía, que luego hablaremos también del papel de la justicia en todo el tema del feminismo o en el ámbito académico, ¿el machismo forma parte del día a día de las mujeres en estos ámbitos? Desde luego, bueno, de las mujeres y de los hombres, porque vamos a decir, ¿no? O sea, es como, ¿quién es este modelo de masculinidad? ¿Quién crea este modelo de masculinidad? ¿Y a quién beneficia este modelo de masculinidad? Que si después hablas con mayoría de hombres, también se ven afectados por este modelo de masculinidad al que nadie al final puede llegar a acceder. Y en esto, por ejemplo, que, claro, evidentemente en todos los ámbitos, lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, cómo se genera el saber, cómo se transmite ese saber, cómo se genera el poder. En realidad, como comentábamos, ha sido definido y creado por el hombre blanco, hetero, clase media. Entonces es muy difícil desde la concepción de que tú tienes de cómo se comunica, incluso para nosotros, para los partidos de izquierdas, tendemos para poder llegar a acumular votos, para llegar a la mayoría, a volver a darle poder a modelos que responden otra vez a esa lógica. Les cuesta mucho cambiarlo porque, claro, todo está imbuido de esos modelos de masculinidad, de esos modelos de lo que es el éxito, de ese modelo de lo que es el poder, y no nos libramos nadie. Aquí, o sea, no solo Ana Rosa Quintana, o sea, no, nadie se libra de ese relato en el que tú realmente estás inmerso y de lo que te dice que es triunfar, que es no triunfar y que es el modelo de éxito. Y en política, por ejemplo, ese machismo que está organizado y que muchas veces se ve que responde, pues, a los intereses que antes citábamos, parece que muchas veces se ha como focalizado en mujeres, ¿no? Hemos visto y hemos vivido los ataques constantes a Ada Colau que ha habido, a Irene Montero, a Yolanda Díaz, es decir, dedicarse a política es complicado viniendo, como tú dices, de los márgenes, pero además ser mujer redobla la complicación.
Sí, desde luego es que creo que es como cuando, lo que, bueno, que hemos comentado muchas veces, ¿no? Cuando vienes de los márgenes, cuando vienes de un lugar donde no se No espera se que tú espera hayas que tú... podido a determinados escenarios o determinados espacios donde se pueden tomar decisiones. Y evidentemente es como un poco de lo que le pasaba a Ada cuando llegó a Barcelona, ¿no? Como tú no perteneces, o sea, tú eres una extranjera, tú no perteneces aquí y evidentemente eres el foco. Además, que yo, o sea, que aquí quiero recordar a mi amiga Pam, que también fue También, compañera, o sí, sea, sí, ataques de una de los más bestialidad bestias. y de un nivel de violencia y que no se hubieran atrevido jamás con otro tipo de persona, ¿no? O sea, el hecho por ser mujer, por no venir de determinados ámbitos, o sea, creo que te están haciendo pagar el que no puedas ser un ejemplo y un modelo de inspiración y empoderamiento para otras mujeres. Eres un elemento muy peligroso, porque hasta ahora, pues a lo mejor tú no podías tener modelos donde poderte inspirar y esto son modelos donde muchas niñas se pueden verse reflejadas y eso pues es un ataque a su poder. Claro, eso lo hemos hablado tú y yo muchas veces. O sea, yo creo que Pam, que para mí, y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, es una de las mentes más brillantes que yo he conocido en el Congreso de los Diputados por su capacidad de análisis, pero luego también por su praxis, que por desgracia muchas veces una cosa no va ligada con la otra. Pero tú que vienes del Prat de Llobregat, de un barrio obrero del Prat de Llobregat, y yo de un barrio obrero de Sabadell, que es Torre Romeo, que muchas veces hemos hablado pues de cómo fue nuestra infancia en los años 80, de cómo acabaron muchos de nuestros amigos de la escuela, ¿no? Y de la dificultad que ha tenido pues la clase trabajadora también en estos barrios. Echamos de menos, y yo creo que es una de las conquistas más importantes que ha tenido también el feminismo, justamente esos referentes, ¿no? Que para los niños y las niñas del futuro, que su referente sea pues Ada Colau, que sea Pam, que sea Irene Montero o que sea Yolanda Díaz, es una conquista también del feminismo. Sí, sí, desde luego. O sea, además, creo que esos modelos en los que, es que para mí muy importante también, porque eso que hemos comentado tú y yo muchas veces, ¿no? De qué dificultades nos hemos encontrado, son modelos que tampoco se creen la meritocracia y ponen en Claro. cuestión de que tú has llegado allí porque eres el mejor y porque si uno se esfuerza llega, sino que ponen en cuestión de que yo he hecho a lo mejor todo lo que han hecho todos los demás y en cambio no he tenido las mismas oportunidades porque la meritocracia no existe, existe, ¿no? ¿Quién te viene de quién estás apadrinado, a quién conoces y no conoces? Y creo que son mujeres que están poniendo en cuestión no solo que ellas han podido llegar a sitios, sino que están poniendo en cuestión cuál es la estructura social que permite llegar o no permite llegar y que hay que cambiar. O sea, ya no se trata solo de llegar, sino se Claro. trata de transformar. Bueno, y que una vez llegan, lo tienen mucho más complicado que cuando llegan otros, ¿no? Yo creo que en los años de alcaldía de Machaque Ada Colau, o cuando Pam ha sido secretaria de Estado o Irene ministra de Igualdad, el foco que han tenido para ver cómo debilitaban liderazgos que podían ser ejemplo para para las generaciones futuras en el ámbito feminista ha sido orquestado. Sí, sí. Bueno, y creo que es eso, que la gran diferencia de todas estas mujeres es que han llegado, pero no han llegado solo para quedarse allí o para gestionar lo que te comentaba antes. Claro. Han llegado para transformar y aún así en situaciones súper difíciles, ellas han seguido con la idea de que lo que tienen que hacer es transformar y cambiar. Y hablando del Congreso de los Diputados, explícanos alguna anécdota machista de que tú has sentido de verdad. Probablemente no solamente que seas mujer, sino que seas mujer que viene de los márgenes. Ay, pues ahora no, no te puedo decir. O sea, sí que, por ejemplo, que era muy evidente, ¿no? Bueno, cómo te encuentras con gente que viste de una manera o que gasta una cantidad de dinero en unas cosas y que te mira por encima del hombro porque quizás tú vistes como, ah, mira, sí, tengo una buenísima, buenísima, de verdad. O yo te voy a contar otra mía también. Resulta que cuando tú estás en el Congreso de los Diputados te dan un móvil, ¿no? Pensaba que eras el maletín. El maletín también. No, te dan un móvil. Entonces, me acuerdo que estaba un día, yo vivo en el Raval y una vez saliendo por el Raval, pues me robaban el móvil. Entonces fui a la oficina del Congreso y digo, oye, que me han robado el móvil. Y me mira la señora y me dice, de Podemos, de Unidas Podemos, ¿no? Yo sí, me dice, no sé qué os pasa, que a vosotros siempre os roban el móvil. O sea, dando a entender como que nosotros le vendíamos los móviles. Hacíamos negocio de Claro, y tráfico digo, de sí, móviles. digo, sea señora, que somos los únicos que vamos en metro, en el autobús, Exacto. que vivimos en barrios como el Raval, pero o sea, me dio a entender que revendía
que revendíamos los móviles, ¿sabes? Y dices, me parece increíble, ¿sabes? Pues a mí me pasó una cosa que tú comentas antes, ¿no? Yo me acuerdo, tú también lo sabes, cuando te nombran diputado tienes que ir allí a las salas del Congreso a firmar unos papeles y se hace como una ruta que vas pasando de sala en sala, ¿te acuerdas? Firmando papeles y tal. Y yo me acuerdo que me encontré al lado mío a Celia Villalobos, que tú también la conoces, Sí, sí, porque sí, estaba en la comisión en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y tal. Y claro, Celia Villalobos yo la conocía del Candy Crush, que fue una de las grandes aportaciones que hizo también a la política. Y yo me acuerdo que cuando yo me senté para firmar los papeles, me miró así y me dijo, ¿tú eres diputado? Y le dije yo, sí, he salido ahora, ¿no? Y me dice, pues no lo pareces. O sea que incluso en la estética, ¿no? Ellos tenían muy parametrizado, que luego fue cuando vinieron todas las polémicas de este lleva rastas, el otro lleva piojos, el otro viene en pantalón corto, o sea, fue también, y eso es el heteropatriarcado allí aposentado. total. Iba a decir una cosa, pero la voy a decir con todo su coño en el Congreso de los Diputados. Pero fíjate una cosa, que además en todo eso que estábamos hablando, yo recuerdo muchísimas comisiones donde sí que había, que dices, ¿no? Ese clasismo, ¿no? De quién eres, porque estás aquí. Y en cambio, todas las que estábamos allí, era gente súper preparada, Claro. que sabía muchísimo del tema, mucho más que todas estas señoras y estos señores con corbata, que no tenían ni idea de lo que estaban hablando y te miraban como diciendo, pues sí que sabes tú de este tema. O sea, estoy aquí precisamente porque sé de este tema, porque tengo contacto con la calle, porque llevamos trabajando esto desde la sociedad civil desde hace mucho tiempo. ¿Y en el ámbito académico también se dan esas situaciones? Yo creo que en el ámbito académico, creo que el tema de por qué uno es más difícil acceder tiene mucho más que ver con el tiempo y con esas estructuras que decíamos, ¿no? Que ha tejido el hecho de que hayan sido hombres blancos, heteros, clase media, los que nos han tenido que dedicar a los cuidados, en el que no te miran por encima del hombro, pero evidentemente tú tienes muchísimo menos tiempo a dedicar a determinadas actos sociales y de intercambio de conocimiento, porque tienes toda otra carga de trabajo que tiene que ver con, pues no eres rico, no tienes una señora que te venga a hacer las trabajos, bueno, y tampoco la querríamos porque no creemos un poco más en los cuidados, que realmente te deja un poco al margen de ese conocimiento y de ese grupo, entre comillas, guay de los académicos. Y hablando de ese machismo que está enquistado en la sociedad, antes de empezar el programa estamos hablando de una serie que es Adolescencia, ¿no? Que es una serie que ha tenido mucha repercusión y ha tenido cierto éxito, que a ti no te ha gustado mucho y a mí sí, con lo cual yo creo que ahí también podemos tener una confrontación de visiones, pero ya aparece un fenómeno que es el de los incels, ¿no? Que yo, sinceramente, antes de ver la serie no lo tenía en la órbita, no sabía muy bien lo que era, pero estoy seguro que tú sí. Bueno, no es que lo que pasa es que cuando todo el tema salió, yo había estado mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, entonces cuando salió la primera vez Trump, sí que hubo como mucho, se habló muchísimo, además de todos los atentados que había habido por parte de los incels, se habló mucho de lo que comentábamos ahora que se está produciendo mucho en España, de esta batalla cultural. Entonces ahí sí que me interesé bastante en cómo se estaba creando, ¿no? Esta figura del rebelde, ¿no? Y parece que sea como de ese macho alfa irreverente que es el gran rebelde en lugar de la izquierda woke que no estaba como haciendo ninguna rebeldía. Entonces, otro libro que quería comentar aquí, que creo que a mí me sirvió mucho, que era Muerte a los normies, de Angela Nagle. Entonces estudia todo el fenómeno de cómo surgen estos incels, de quién sale el dinero, comentabas antes, o sea, quién está... También financia. Claro, Chat 4 y todas estas... ¿Cómo se llaman? Chat, los del... Bueno, todo este tema de la nube y quién está financiando eso y qué intereses hay detrás de todo esto. Y explícanos así, para dummies como yo, qué son los incels. Mira, yo creo que es, o sea, como todo un movimiento en lo que tú decías antes, ¿no? Que el feminismo empieza a reivindicar la igualdad, empieza a reivindicar
pues eso da igual, la cosa tan radical de que Sí, todos sí. somos iguales, el acceso de las mujeres a los derechos reproductivos y sexuales, también al colectivo LGTBI, de vivir vidas y cuerpos como uno elige y como uno quiera, sale toda esta teoría de como hombres y jóvenes cabreados que de alguna manera responde más a que en lugar de luchar contra un modelo de masculinidad que comentábamos antes, que te está afectando y te está haciendo la vida difícil también a ti, hombre, lo que hacen es que la culpa es de las mujeres, ¿no? Entonces, como y después es que en realidad también es un canto al hombre blanco, porque en realidad, ¿no? El hombre asiático, el hombre negro, acaba cargando con una serie de estereotipos también a los que también hacen culpables de la falta de éxito, ¿no? Que puedan tener estos hombres. Y aquí también, que otro libro que me parece muy interesante es El derecho al sexo, de Amia Esnisaba, que también habla mucho de por qué esa gente blanca adolescente, bueno, estos chicos blancos adolescentes están tan enfadados con el mundo y por qué dirigen este enfado a las A las mujeres, mujeres. ¿no? Y esa idea de como yo tengo derecho al sexo, entonces si yo no follo es porque la mujer que se ha Es creído mala y no. es mala y en realidad porque yo soy feo y porque las mujeres en realidad son perversísimas y lo que quieren son hombres guapos, fuertes, cachas, entonces yo no puedo hacerlo y yo tengo derecho y tengo derecho porque soy blanco, ¿no? En lugar de pararte a pensar es quién está construyendo esa masculinidad. De verdad, que las mujeres no follan contigo no porque seas feo, sino porque es imbécil. Lo que te decías antes era que en realidad, ¿no? Hay muchas mujeres prefieren feos, Claro. inteligentes, interesantes, que no Poder otro hablar tipo, un poquito. claro, otro tipo de personaje y cómo en realidad a ti te están metiendo en un lugar de odio en el que tú no dejas de ser una persona que quiere llegar a un acceso y a un modelo de masculinidad que te han vendido, que es irreal, y en lugar de luchar contra ese modelo de masculinidad, estás culpabilizando a alguien. Es como lo de la lucha de pobres, ¿no? ¿Quién es más pobre? Exacto. La culpa es del migrante, pues ahora la culpa es de la mujer, la culpa es del negro porque toda la gente piensa que puede ser, o sea, esos estereotipos, ¿no? Cuando en realidad estás contribuyendo a que todo eso acabe sucediendo aún. ¿Y la serie por qué no te gustó? Mira, yo tengo dos niños adolescentes, ¿de Sí. acuerdo? Uno tiene 17 y uno tiene 14, y con el 17 me ha sido más fácil porque, bueno, pues eso, porque él mismo se identificaba con una masculinidad muy diferente y no ha tenido tanto esa obsesión. En cambio, el pequeño tuvo durante un tiempo sí esta idea de me están atacando por ser hombre, a las chicas les dan más ayuda por ser mujer, y entonces con él sí que tuvimos muchas conversaciones de eres tú, lo que comentábamos antes, ¿no? Que te pones en esa masculinidad y en ese bando que nadie te está poniendo ahí, ¿sabes? O sea, muévete, ¿no? Y entonces yo creo que ahora ya ha pasado un poco esa etapa y se está dando cuenta, ¿no? De cómo ser mujer en su clase y en otros ámbitos acarrea muchas más dificultades de las que él tiene. Y hemos hablado mucho. Entonces, en la serie la comentamos y a mí no me gustó porque creo que crea como una especie de alarma social, como cuando pasa muchas veces con lo del porno o con el Sí. móvil. O sea, creo que crea una alarma social en la que no estamos viendo a realmente cuáles son los problemas que afectan a la mayoría de la sociedad. O sea, que tiene muchísimo más. O sea, yo te voy a entretener con esto cuando te estoy diciendo que hay muchos niños que no tienen acceso a una comida al día, que no tienen extraescolares y por eso es mucho más difícil para una madre que trabaja no ponerlo enfrente de la televisión o no ponerlo enfrente con el móvil. O sea, creo que había poca perspectiva de género también, en el sentido de que la culpa de que este niño de repente hiciera esa atrocidad tenía mucho que ver con que los padres no estaban en casa, no estaban presentes, la madre no lo había podido llegar a comprender. Me parece un poco irreal que una persona, por ejemplo, que tuviera esos picos de cambios de humor tan heavies en el diálogo con la psicóloga, hubiera pasado por su casa Sin que se y hubieran dado sus cuenta. amigos sin que se hubiera dado cuenta de esos cambios. O sea, creo otra vez que eso puede pasar, es evidente, y que está pasando, pero creo que es un trabajo conjunto y de toda la sociedad de hacer cambios estructurales para que podamos estar más, compartir, ¿no? Esos problemas y que un niño no se encuentre en esa situación tan de extremos. ¿Pero no crees que la serie también puede ser un toque de alarma?
para fijarnos en algo en lo que socialmente no nos fijábamos y en eso puede, puede ayudar. Sí, en eso yo creo que me parece importante. Porque yo hay un capítulo que sí que seguramente fue el que más me chocó, probablemente por donde vengo, ¿no? Que yo soy profesor de secundaria, que fue el capítulo en el que se describe la situación de la escuela. No sé si te acuerdas de ese capítulo. Claro, es verdad que como que lo magnifica mucho, pero son episodios que te encuentras en el día a día de las aulas, no concentrados todos, pero bueno, también es un lenguaje cinematográfico que se tiene que entender, ¿no? Pero un poco sí que nos tiene que poner en alerta a toda la sociedad para estar pendientes de que ese fenómeno no se acabe disparando y sea, pues eso, la organización que tiene la reacción en contra del feminismo. Sí, no, en eso sí que me parecía muy interesante. Lo que tú dices también me parece muy interesante el tema de la escuela, ¿no? Y la responsabilidad, pues decía que no tanto la responsabilidad de la familia, Claro. que también, pero también la responsabilidad social que tenemos con eso por ejemplo, bueno, que creo que estamos de acuerdo los dos en nuestro espacio político, que es fundamental la educación sexoafectiva desde un inicio, o sea que en realidad ese relato lo compramos todos, lo que te comentaba antes, lo comprábamos también mujeres, y hay también, ¿no? En la escuela, o sea, qué posición tienes tú dentro, ¿no? ¿Qué mujer quieres ser? Lo compramos las mujeres, los compramos los hombres. Entonces, que ese cambio estructural, desde luego, tiene que haber recursos, tiene que haber formación, tiene que haber un coeducador en cada escuela que pueda realmente, desde muy inicio, cambiar esos relatos. Ahora que hablabas de la educación afectivo-sexual, también una anécdota. Yo me acuerdo que en la Comisión de Educación presenté una PNL para incorporar la educación afectivo-sexual en el currículum educativo y un diputado de Vox me llamó pervertido. Que dices, bueno, ¿usted en qué mundo vive? Lo que me preocupó, y tiene que ver con lo que quiero hablar contigo ahora, es que ese diputado de Vox y muchos otros diputados de la ultraderecha son abogados del Estado. Es gente que viene del mundo de la justicia, de la élite de la justicia. Y piensas, pues en manos de quién hemos tenido el sistema democrático estos 40 años, ¿no? Que un abogado del Estado tenga la concepción que hablar de sexo, de afectividad, de educación sexual, de derechos reproductivos en la escuela es ser un pervertido, pues dice mucho o muy poco de en manos de quién hemos tenido la justicia en este país. Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, creo que una de las cosas que nosotros hemos cambiado es justamente el acceso a las instituciones de gente corriente, de alguna manera, ¿no? Entonces, para mí, o sea, aparte, evidentemente, de todas las medidas que hayas podido hacer o cambiar desde el Congreso, para mí lo más importante es poner el relato de la vida de otras personas que también existen y, sobre todo, hacer de correa de transmisión de la gran cantidad de personas de la sociedad civil y de la organización de calle que están y los movimientos sociales que están en la calle. Entonces, evidentemente, eso ha empezado ahora. Estamos hablando de un sistema judicial. Me acuerdo que mucha gente decía que después de en el inicio de la democracia era más fácil que te casara un cura progre que un juez, ¿no? Claro. O sea, el sistema judicial viene de una historia de conservadurismo y de aproximación a la dictadura. Incluso cómo se accede ahora mismo a la carrera judicial también te da mucho a entender qué personas están accediendo allí. Y ya te digo de formación de género, sino de empatía con lo que pasa en la sociedad civil cuando son personas que no tienen casi nada que ver con la mayoría de la gente y con las vivencias que tiene la mayoría de la gente. No, es totalmente preocupante, por eso es fundamental el tema de la formación de género. Bueno, creo que tendría que ser la formación de muchas otras cosas por lo que comentamos, ¿no? Porque son personas que acceden desde un poder en el que que quieren mantener este poder y que no tienen la visión de lo que realmente está pasando en la sociedad. Por lo tanto, ¿tú crees que los jueces y el mundo de la justicia necesita también formación con perspectiva de género? Desde luego, y te digo, ya no solo con perspectiva de género, sino con perspectiva racial, anticolonial e interseccional. Es que es fundamental. Bueno, es que de hecho creo que deberíamos hacer, bueno, ahora no estaban anunciando algunas medidas de becas y ayudas para que otras personas pudieran acceder al cuerpo judicial, pero es evidente que tiene que haber un cambio porque no refleja la diversidad social que tenemos. ¿Y en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también?
Sí, sí, desde luego. Mira, nosotros ahora estábamos trabajando, que eso también ha cambiado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he estado dando clases en Mollet, en un posgrado de seguridad, y mucha Sí. de la gente de allí después, de Constitucional precisamente, y muchos de estos alumnos después iban a ser Mossos de Escuadra. Y, por ejemplo, he visto que la mayoría de muchísima gente allí era gente racializada, gente con diversidad de género, que me ha sorprendido muy, muy, muy gratamente, ¿no? Entonces, Ujú. que desde luego está accediendo otro tipo de personas a las fuerzas de seguridad del Estado y que además hemos estado trabajando mucho con sindicatos de comisiones en que ellos mismos decían, por favor, necesitamos que de alguna manera se intervenga en lo que es ahora mismo, por ejemplo, la unidad a la víctima, en la que está siendo un momento donde han dejado esa unidad a la gente que no han colocado en otro lugar, que no hay formación, o sea, que ellos mismos como profesionales dicen, necesitamos formación y necesitamos herramientas, instrumentos para poder gestionar eh, casos de personas que se acercan allí y que yo creo que es fundamental, porque si no estás, comentamos muchas veces, ¿no? Revictimizando otra vez y alejando a la gente, y ya te digo, no solo en los cuerpos de seguridad del Estado, lo que está pasando con la de Gaia. O sea, Claro, tú tienes por una ejemplo. institución en la cual tú tienes unos protocolos en los que no responden a las necesidades reales de la gente, hace que esa gente huya de la administración, no se acerque a la administración porque le acarrea más problemas que beneficios. Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, el papel de la justicia que ha jugado, por ejemplo, en la ley del solo sí es sí, ha sido también un papel de obstáculo, ¿no? De obstaculizador y de freno de los avances progresistas. ¿O cómo has vivido tú toda esta polémica que se dio? Sí, o sea, creo que por una parte, bueno, sí, la mayoría, o sea, hay una falta de formación de perspectiva de género, también cómo se entiende la justicia, como decíamos antes, ¿no? Como algo que está totalmente separado de los casos particulares que puedan afectar a la gente. Y sí que es verdad que yo como jurista entiendo que tiene que haber seguridad jurídica, pero la seguridad jurídica no viene de un derecho natural, viene también de trabajar de esa ley y poderla adaptarla. Por eso eres juez, para poder interpretar y adaptar esas leyes a las necesidades y reales que tiene la sociedad. Y sí que es verdad que uno de los grandes conflictos que se tuvo con la aplicación de la ley sí es sí en referencia a la reforma del Código Penal es que muchos jueces pues no tuvieron la decencia, me parece a mí, de hacer todo un trabajo de interpretación y de aplicación correcta de la ley. Que puede ser que efectivamente la ley, porque como los legisladores también son personas, no estuviera realmente definida o que aportara toda la seguridad jurídica que algún cuerpo de jueces creía que fuera necesario para poderla aplicar de una manera determinada. Pero eso, ¿sabes?, se podría haber subsanado de otra manera. Y claro, ahí probablemente se dan dos cosas o se conjugan dos cosas de las que hemos hablado, ¿no? Primero, la falta de formación de un ámbito judicial en temas feministas y luego también el intento de linchamiento, en este caso de una ministra como fue Irene Montero, ¿no? Se conjugaron dos cosas y aquello acabó explotando de la manera que explotó. Sí, sí. Y creo que además, muchas veces que hemos hablado, ¿no? Y han salido muchos artículos con el tema del movimiento feminista, lo que te decía antes, o sea, podemos tener agendas y reivindicaciones diferentes dentro del movimiento feminista. Y aquí yo creo que con la ley sí es sí. No sé si es que faltó por parte del gobierno y por parte de todos los grupos políticos implicados más pedagogía a la hora de explicar, pero que realmente yo no creo que fuera una ley punitivista, es verdad, entonces tampoco la podemos defender después porque no ponía penas, porque no considerábamos que tuviera que ser una ley punitivista, pero sí que también en ese momento tendríamos que haber separado todo lo que era un pensamiento filosófico, el pensamiento político y el pensamiento jurídico, y que realmente tú puedes tener una ley que pueda aplicar unas sanciones en unos momentos determinados que no tenga nada que ver con la concepción del deseo que tú puedas tener. O sea, que se cruzaron muchos debates en los cuales yo creo que no se tuvo la prudencia o la pedagogía necesaria para explicar que esta ley podía afectar a diversos campos, ¿no? Y que la reforma del Código Penal en el tema del consentimiento, para poner el consentimiento en el centro, que es lo que también estaba en el convenio de Estambul, para mí, por ejemplo, lo del sí es sí y ese consentimiento en el centro no tenía nada que ver con cuestionamiento de cuando deseas o no deseas, sino que eso podríamos tener muy interesante y se puede tener, ¿no? En cómo afecta la sociedad a tu concepción del deseo, se podría apartar y diferenciar de lo que cuando tú vas a poner una denuncia tenías muy claro que había Es deseo lo o que no hay, había deseo. claro.
Y en este sentido, hablando de leyes y de políticas públicas, tú que has estado tanto en el Ayuntamiento de Barcelona como también en el Congreso de los Diputados, ¿de qué política pública te sientes más orgullosa en el ámbito feminista? Mira, yo creo que, como te decía antes, de lo que podemos estar más orgullosos los comunes es de haber llevado el relato de la vida real a las instituciones. Entonces, para mí, lo más fundamental que hemos hecho en el ayuntamiento y también hemos hecho en el Congreso es ser una correa transmisora de los movimientos sociales, de la sociedad civil, de lo que está pasando en la calle. Entonces, la gente, nosotros que venimos no de poder, ¿no? Y que es poder tener a alguien con nombres y apellidos y saber a qué puerta tienes que picar, creo que fue una de las cosas más importantes, ¿no? Es tener a alguien que tiene un problema que te lo comunica y que tú sabes qué leyes o qué teclas y qué cosas se tiene que hacer para hacer políticas públicas que realmente cambien la vida de la gente. Es muy diferente, y tú también lo sabes, porque has estado en el Congreso y también a nivel municipal, en la labor que te puedes hacer en el Congreso de lo que puedes hacer en el municipio. Entonces yo creo que en el Congreso lo importante para mí era el relato, o sea, el poder abrir relatos que llegan a todo el mundo y hacer leyes marcos más amplias, pero realmente las cosas que cambian a la vida de la gente se dan desde el municipalismo, no, o sea, de hecho, en los comunes somos una fuerza municipalista porque creemos que es donde realmente tú tienes un contacto con las necesidades reales. También para Barcelona creo que, por ejemplo, todo el tema del canguro municipal. Todo el tema del dentistas, que en realidad para nosotros las políticas feministas eran políticas también sociales, de vivienda, de poder tener acceso al trabajo, psicólogo municipal, el dentista municipal. Las superillas. Las superillas, Exacto. Todo el tema de salud. Y, por ejemplo, también me pareció, ¿no? de Donasec, la formación a gente que podía estar en situación mucho más precaria, que tuvieran acceso a cursos, que no solo era otra vez de cuidados, sino que tuvieran acceso a cursos de informática, a otro tipo de experiencia laboral. O sea, para mí creo que las políticas municipales son de las más importantes y por lo tanto necesitamos un montón de recursos ahí. El centro LGTBI, el masculino plural, hablando de nuevas masculinidades, o sea, cosas que realmente estamos en contacto con la gente. Y hablando del centro LGTBI, los vínculos del feminismo con el colectivo LGTBI son fundamentales, ¿no? Esos vínculos que se tienen que dar para entenderlo, como decías tú antes, desde una mirada, desde una perspectiva mucho más amplia. Sí, de hecho, por ejemplo, nosotros tenemos feminismos y LGTBI juntos, lo teníamos en el ayuntamiento, también feminismos y LGTBI, la dirección de feminismo y LGTBI. Este gobierno, Jaume Collboni, aparte de cargarse toda la transversalidad de género y todos los departamentos que hacían del feminismo no algo cerradito en la igualdad, sobre todo en techos de cristal, sino algo que impregnara y que afectara a todos los estamentos del ayuntamiento, se cargó a transversalidad de género y cambió feminismos y LGTBI lo ha puesto separado. LGTBI lo ha puesto, creo que es con infancia o vejez, es como, bueno, muleta o sea, no, y cuando no, o sea, solo cuando eres joven puedes ser gay, luego cuando ya creces mejor ya dedícate a ser hetero. Te quitas de eso. Se quitan de esas cosas. Y no, creo que es fundamental porque decíamos antes, o sea, creo que toda la defensa de los derechos del colectivo LGTBI y de las mujeres son defensa de los derechos de todos y todas. Entonces creo que es fundamental, además, por ejemplo, en el caso de LGTBI, que son derechos que te afectan a tu orientación sexual, a cómo tú vives tu cuerpo, gestionas tu cuerpo y lo relacionas con la sociedad, y lo mismo con el feminismo. Claro, eso tiene que ver con lo que se habla mucho estos días, ¿no? Que LGTBI define a quien amas y en realidad no, define lo que tú eres. Luego ya puedes amar a quien te dé la gana o a quien se deje, pero te define a quien tú eres, ¿no? Es la esencia misma de tu persona. Sí, y que la mayoría, bueno, luego también te digo, dentro del movimiento LGTBI, evidentemente hay agendas diferentes, con reivindicaciones diferentes, de las que unos grupos pues dan más prioridad a unas cosas a otras, dependiendo cuál es tu situación personal. Pero vuelvo a insistir, o sea, creo que la gran ventaja o lo que deberíamos hacer es sí tener una teoría y una praxis que nos definan, que es la praxis de los cuidados, de acompañar, de estar en la lucha, de poder estar en los desahucios, de poder estar cuando vas a abortar, de poder estar cuando te increpan por ser una mujer trans o un hombre trans. O sea, esa praxis sí que nos debería unir a todos. Y hablando de teoría, la teoría queer, que ha sido también objeto de ataques por parte de la ultraderecha, ¿qué valoración o cómo nos la explicas tú de forma muy rápida? Mira, yo, o sea, físicamente, no físicamente, pero quiero decir, como
O sea, yo no me defino como una persona no binaria, pero soy una gran fan, o sea, yo en el fondo de mí soy una persona queer, en el sentido que creo que lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, creo que es una teoría de liberación total, es una teoría que nos hace libres a todos, en realidad, o sea, el hecho de poder elegir cuál es tu expresión de género, cuál es tu manera de relacionarte, cuál es tu relación con tu cuerpo, sin tener que estar en binarismos que nos han marcado hasta ahora, ¿no? De hombre-mujer. Y de todas formas, también la teoría queer es una teoría filosófica que nos sirve para interpretar desde la literatura, a la música, al cine. O sea, realmente es una teoría, como puede ser la marxista o puede ser la feminista. Creo que Judith Butler hace grandes explicaciones y me parece ser una teoría de liberación. Y entonces, Alicia, la teoría queer nos explicabas esto, también están recibiendo muchos ataques las personas trans, que seguramente es el nuevo campo de batalla que tiene la ultraderecha, porque a lo mejor, que yo también quiero ver eso, no sé si estoy equivocado o no, pero a lo mejor pues como que todo el tema gay, lesbiana está ya en la sociedad más o menos, ¿no? Y ahora el campo ideológico de batalla ideológica que quiere librar la ultraderecha y una parte de la derecha, y por qué no decirlo, también una parte de la izquierda, es en todo el tema de las personas trans. A mí esto me molesta especialmente y me preocupa. Sí, bueno, es que además, bueno, me parece que el colectivo trans es un colectivo, bueno, las personas trans son personas que han vivido la discriminación, los ataques de una forma, y tienen vidas durísimas, no todo el mundo, pero Sí, sí. mucha gente se enfrenta a experiencias muy duras. Entonces, creo que en realidad ese ataque al tema trans es porque, como comentábamos antes con el tema feminista, cuando pone en cuestión la estructura económica, yo creo que las personas trans ponen en cuestión qué es la normalidad y que en realidad, por ejemplo, yo estoy pensando en Mackenzie Queer o Mackenzie Ward, perdón, y otras personas trans que han estado escribiendo sobre la performatividad de lo trans. O sea, el hecho de es que, igual que lo de la teoría queer, o sea, las personas trans te abren un horizonte de posibilidades y de cuestionamiento de lo que es lo normal y de lo que se supone que es inamovible o fijo, que puede ser, ¿no? El sexo o el género, que es un peligro. Es un peligro porque en realidad es que dices, la gran diferencia entre muchas mujeres trans o hombres trans y personas que son heteronormativas es que ellas son conscientes de la performatividad y las personas heteronormativas no lo son. O sea, se piensan que es un derecho natural o que viene de algo inamovible. Y creo que claro, para ellas, igual que el feminismo ha sido un peligro, es un peligro porque te pone en cuestión desde estructuras económicas, desde estructuras familiares y desde, bueno, de lo que es la normatividad. O sea, que amenaza privilegios, ¿no? Básicamente, ¿no? Cuando dices que es un peligro es que pone en amenaza y pone en cuestión los privilegios que tradicionalmente han tenido las personas heteronormativas. Sí, bueno, y aparte de que poner en cuestión los privilegios, lo que te pone en cuestión son estructuras familiares y de relación que están sosteniendo la economía neoliberal. Entonces, claro, cuando tú ya pones en cuestionamiento, ¿no? La familia, por ejemplo, o el tipo de familia tradicional que tú tienes, o quién puede ser madre, o quién puede ser padre, o cómo se pueden gestar diferentes tipos de relaciones, tanto maternales, familiares, como de cuidados y sexuales, etcétera, estás poniendo en jaque todo el sistema. O, por ejemplo, estaba pensando mucho, ¿no? Con todo el tema del deporte, con las personas trans. Claro, también te están poniendo en cuestión categorías que eran inamovibles según ellos, ¿no? El deporte es de femenino o masculino. Bueno, podría ser un deporte que no tiene que tener una diferencia biológica, podría ser biológica del sexo, me refiero, podría ser dependiendo de alturas, tamaños, o sea, como ser más imaginativos, o al menos visibilizar otra forma de estructurar la sociedad que no sea este binarismo que en realidad no beneficia a nadie. Bueno, y todos estos bulos, ¿no? Que tú hacías referencia, que a mí a veces me parecen surrealistas, que es esto que te vas a hacer trans para tener un mejor resultado en las competiciones deportivas, o vas a hacerte trans para ir a la cárcel y violar a mujeres, o sea, cosas que dices, pero ¿hablamos en serio? O sea,
Pero eso llega a penetrar en una parte de la sociedad, que es lo que a mí me sorprende y me indigna. No sé Sí, esto sí. de qué manera podemos combatirlo. Mira, sí, sí, tienes toda la razón. O sea que a mí, por ejemplo, lo que sí que me indigna también es pensar que efectivamente, seguramente, cuando tú haces la ley, echa la ley, Claro, echa la trampa. hay Hay fraude de multitud, ley, claro, fraude de hay de ley ley en en todas todo, las lo que me leyes. parece, o sea, como no hay ningún peligro o Claro, no pasa nada cuando tú defraudan a Hacienda determinadas personas, ¿no? Y no sabes, entonces la ley no sirve, deberíamos cambiar. Bueno, claro. pues realmente, claro que puede haber. Y otra cosa es que un caso particular, ¿sabes? No Se haga hace. categoría. Claro, Sí, sí. se haga categoría. Y aparte, luego, claro, bulos ahí de cosas que son como inimaginables. Necesitamos, por lo tanto, más pedagogía para explicar los avances que suponen también estas leyes trans. Sí, necesitamos, para mí, creo, como en todo, más comunidad. Más comunidad. Necesitamos, o sea, poder, como pasa con el racismo y pasa con otros temas, que necesitamos más el compartir. Necesitamos compartir bienes comunes, necesitamos reunirnos más, necesitamos conocer a nuestro vecino y nuestra vecina, necesitamos cuidarnos. Y cuando tú haces eso, la persona trans no es una persona imaginaria que ha ha entrado en el lavabo y ha violado no sé cuántas, es tu vecino, tu vecina que te ayuda, a la que ayudas, a la que compartes problemas y también victorias. Pues Alicia, ha sido muy interesante hablar contigo, pero claro, nosotros tenemos aquí una sección, que es la sección de Juanma, que ahora vendrá, que yo sé que todo el mundo en realidad esto lo ve como una introducción porque lo que le interesa de verdad es la sección de Juanma, con lo cual yo ya no me voy a alargar más haciéndote preguntas porque él va a venir a poner orden a todo lo que estamos hablando. Bueno, pues ya tenemos aquí a Juanma. Muy buenas noches, Juanma. Hola, yo. Te presento a Alicia, que es de verdad lo que todo el mundo está esperando. A ver qué nos cuentas. Sí, bueno, yo ya que tenemos aquí una jurista, yo vengo a poner un poco de ley y orden, porque si no, tú te descontrolas con el tiempo y si no tenemos un podcast de 2 horas, y tampoco es eso. Bueno, todo llegará. Sí, Todo bueno, llegará. hoy tenemos en la cremallera a Alicia Ramos, pero tú ya le has presentado, pues, Derecho en la UV y demás, pero ¿quién es de verdad Alicia Ramos? Yo he buceado un poco por internet y bueno, primero mis felicitaciones porque yo de momento no te he encontrado LinkedIn, así que vendida al sistema capitalista, de momento 100%, no como otros. Me estás llamando a mí vendido al sistema Bueno, capitalista. tú tienes LinkedIn. Tengo Yo no no. lo uso, pero lo tengo. Entonces, nuestra invitada de hoy en Twitter, que no X, porque si no parece que estamos haciendo una película porno. Y yo, en Twitter. Te dejo que hables de Twitter Sí. porque Elon Musk ha roto con Donald Trump. Sí, bueno, Si no, no te dejaba. algo con lectura. Pues se define aprendiendo de las luchas cotidianas, ayudando un poco a cambiar las cosas, punto, 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 en Barcelona en Comú, y aquí me has estropeado la broma porque yo te iba a decir que eres Colauer, pero tú ya mismo te has dicho, soy de los comunes, Entonces ya digo, pues ya esta broma descartada. Jurista, feminista y defensora del municipalismo. O sea, una buena presentación de, de Twitter. Entonces, a ver, ¿por cuál empezamos? Vale, vamos a empezar por un juego. Qué miedo me dan tus juegos, Sí, Juanma. sí. Nada, este juego es sencillo, yo lo he titulado ¿Qué harías si? Entonces te voy a plantear, para conocerte un poco mejor, esto es de como cuando vas a una entrevista de trabajo y los test de el recurso humano que te dice ¿qué harías en esta situación? O dime 3 cosas buenas. Pues yo te voy a plantear 2 situaciones con 4 posibilidades y tú tienes que elegir cuál de las 4 a ver si eres una persona paciente, empática o señor, me está molestando. Fuera. Adiós. Vale. Bueno, ¿qué harías si es un domingo a la tarde y estás tan tranquila en tu casa viendo la película esta de sobremesa de Antena 3, cuando de repente pican a la puerta de casa y aparece M. Rajoy vestido con traje y corbata, la corbata sí que te ahogue ya un poco, como si de un testigo de Jehová se tratara y te dice: buenas tardes, perdone que le moleste. Mire, hoy está usted de suerte, le quiero enseñar y si quiere y si le convenzo comprar esta bomba de humo. Es que yo ahora me dedico a vender bombas de humo porque yo siempre he sido experto en esto, sobre todo cuando me persigue la justicia. Sí, los esquivo un poco.
Entonces, Alicia, ¿qué harías si el señor M. Rajoy te intenta vender la bomba de humo? Opción A, se la compras y le dices, muy amable, adiós, para despacharlo rápido, ya que te estás perdiendo la única escena buena de la película. El final, el desenlace. Opción B, le dices, mira, es que yo soy amigo de Ayuso y de Esperanza Aguirre y me han dicho que no me fíe nada de lo que tú haces, entonces le das con un portazo en los dientes y le dejas en la calle con la bomba de humo. 3, le confundes con un testigo de Jehová, le dices que soy adoradora del diablo y le cierras de un portazo. 4, llamas a la policía y le dices, ustedes no estaban buscando a un tal M. Rajoy que había defraudado dinero, es que lo tengo en la puerta. tengo en la puerta de casa por si quieren venir a buscarlo y así de paso te conviertes en una buena ciudadana. ¿Qué harías? Mira, estoy entre el 3 y el 4. Una parte es como para contrarrestar y confrontar las ideas del señor Rajoy. Y evidentemente sí creo que debería responder ante la justicia, pero yo era policía, ¿no? Como dice la canción esta, ¿no? Mucha policía. Sí, sí. Sí, exacto. O sea que entre el 3 y el 4. Bueno, son buenas respuestas. Bien. Bien, bien. Aprobado. La primera. La segunda, que esta va a ser más... Esa es más complicada. Sí. ¿Qué harías si estás en tu casa leyendo una tarde tranquila? Aquí no tiene por qué ser domingo, es una tarde cualquiera. Pero no es cualquiera, porque es la tarde-noche de Halloween, o como me gusta decirlo, de la castañada, que no se nos olvide, que a veces es demasiado gringolandia. Y a los chavalines te van pegando a la puerta para venderte castañas o pedirte caramelos. Y entonces te pica una persona y aparece un señor trajeado, pero no trajeado como me punto Rajoy, sino el traje este de flamenco de Feria de Abril, con la chaqueta esta que lleva y la camisa y demás. Que a ti te suena familiar, pero no sabes bien quién es. Entonces comienza a hablar y te dice, buenas tardes, señorita. Por si no me ha reconocido, soy Pablo Iglesias y yo vengo a contarle que ante esta oleada de fascismo, guerra y reacción que estamos teniendo en nuestro país, creo que hay que actuar y por eso estoy haciendo un nuevo crowdfunding para abrir una nueva taberna Garibaldi, pero esta vez, en vez de fotos del Che, quiero que sea un tablao flamenco, porque el antifascismo tiene que ser flamenco o no será. Ahora usted, señorita, se preguntará, ¿por qué estoy aquí? Pues esto tiene una respuesta muy sencilla. Mire, estamos recaudando dinero para poder abrirla, el tablao flamenco. Y usted tiene la suerte de poder colaborar. Y tiene 3 opciones, y 2 de ellas tienen regalo. La opción más barata es donar 50 euros y usted tendrá mi eterno agradecimiento y yo le daré las gracias antifascistas. La segunda opción es que usted done 100 euros y a cambio tendrá un ejemplar gratis de mi último libro firmado, pues como no puede ser de otra manera, por mí. Es la mejor firma de España. Y la tercera opción es que usted done 500 euros, obtendrá el eterno agradecimiento de todos los antifascistas de España para siempre y además un vídeo exclusivo mío cantando el Bella Ciao, pero versión flamenca que la he hecho yo y es mejor que la original. Entonces, ante esta situación, Alicia, ¿tú qué haces? Aquí es difícil esto, ¿eh? A ver. Opción Sí, sí, porque conocemos a Pablo. A Rajoy no tanto. le escuchas hasta el final, te acaba convenciendo y donas los 500 euros esperando con ilusión el vídeo de él cantando el Bella Ciao en versión flamenco. Opción B, le confundes con un comercial de Endesa y le dices que estás satisfecha con tu factura desde la luz y no quieres cambiar y le cierras la puerta iba a decir de un plumazo, pero elegantemente. C, te lo quieres quitar de en medio y le ofreces lo único que llevas encima, unas cuantas moneditas, con el riesgo añadido de que él te llame seguidora de Netanyahu por no donar más a la causa antifascista. Y D, como eres una persona responsable y empática, le escuchas hasta el final e intentas convencerlo de que no hay que ir por ahí pidiendo dinero a la gente para sus negocios privados, enmascarado en justas luchas sociales, y que los valores de la izquierda son otra cosa que ir pidiendo dinero y sobre todo se demuestran de otra manera, ya que como muy bien le intentas explicar, la izquierda ni es una religión ni es una secta, sino que es una o varias ideologías que conciben el mundo de una determinada manera. ¿Qué harías? A riesgo de resultar como pedante, haría la última.
Sí, porque además, como comentábamos antes con el movimiento feminista, creo que ¿no? Tenemos que unir teoría, agenda, reivindicaciones y praxis. Y entonces intentaría hablar con él y además estoy segura que él lo escucharía y entraría en Eso razón. sí. Yo le daría los 500 euros, ¿eh? Porque a mí me gustaría escuchar el Bella Ciao en versión flamenca. Ah, mira, ¿ves? No Sinceramente. tan bien, tienes razón. Vale. Bueno, aprobado. ¿Tú qué? Sí, no, Sí, muy bien. Sí, esto fue una entrevista de trabajo. está contratada. Una persona responsable, empática, paciente, que no cierra la puerta de un plumazo. No necesitamos LinkedIn. Nada. Sino que además es una ciudadana y ante si te pica la puerta un ladrón, llama a la policía. Así que está bien. Vale, pues una vez hecho esto, ahora el juego de verdad. A ver, A ver. Este juego, yo no sé si eres mucho de TikTok, pero es un juego que se lleva mucho en TikTok, que es un ranking. Tú tienes del 1 al 10 y yo te voy a decir 10 frases de cuñado y tú tienes que... Si te el 1 es muy Muy cuñado cuñado. y el 10 es menos cuñado. Exacto. O sea, que no es que me guste, sino la que considero más cuñada Más de las cuñada, cuñadas. Vale. más cuñada de todas. Con la dificultad de que no sabes la siguiente, entonces Entonces, vale. tienes que calibrar, que ahí está la gracia del... De la cosa. ¿Y del 1 al? Al 10. Al 10. Del 1 al 10. Me dejas un boli que así voy a Te ir. dejo, pero la próxima tráete un boli. Ya. Que vamos. Es que yo, como una persona de izquierda, como dicen los de extrema derecha, voy robando. Anda por ahí. Sí. A mí también me pasa. Esto y los mecheros de este evento. Ahí lo mecheros en la discoteca. Venga, al trabajo. Frase número 1. Atención. Jefe, ponme un secreto ibérico, pero no se lo cuentes a nadie. Bueno, eso no me parece muy cuñada. No, vamos a poner la 10. La 10, La 10. muy bien. Vale. Que mi hermano, mis padres, tengo 80 primos que van al bar y dicen, Y piden eso. "Soy sol y sombra". Alguna persona. Entonces. Jefe, tráeme la multa. Bueno, es que tenés a la otra. No he entendido muy bien esta. La multa es la cuenta. Ah, cuenta al final vale, de- vale, al pues final también. de- Vale, la 9 también, no. Vale. Esto es como si fuera tío de tío a sobrino. Mira, así se pela una gamba. Dile al chat GPTS que te la pele así y la gamba también. Está muy mala. Eso es que pondría un 5. Porque lo de que te la pele así me parece fatal. Pero es la típica frase. Sí. Vale. Esta seguro que también la has escuchado. Oye, jefe, ¿tienes cerveza sin alcohol? Le pregunta el otro, le responde. Sí. Y entonces el cuñado dice, ¿y por qué? Bueno, esta es 7, yo también lo entiendo. ¿Y por Es qué? graciosilla, ¿no? Sí. Esa es graciosilla. Oye, el pulpo muy rico, pero ¿y la gallega? Esta es típica, ¿eh? Sí, bueno, es que te he dicho 5 ya. Sí. Sí. Pues está 4, también te he dicho 4. Se está reservando Sí. todos para afuera del bar que quiero un café solo. Bueno, esta es muy tonta. Es la 8, ¿no? No te Sí, he dicho 8. No, la 8 no la has dicho. Esta 8. Es graciosa. Me llaman el árbitro, porque ante la duda voy al bar. Eso no me gusta a mí. Es como un chiste malo, ¿no? Sí, Bueno, muy de barrio. Hay una fina línea entre chistes malos Y cuñadismo. Pues el 6. 6. Vale, va, venga. Que luego me la apunto porque en los vídeos cortos lo pondré en orden. Niño, ponme otra copa que esta tiene un agujero. Es que sí, ¿sabes? Pues, ¿qué sería la...? ¿Por dónde voy? Pues sería, pues tienes 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, pues... Te queda el 3 y 2 el 1. Bueno, 3, pero no me parece nada cuñada. Joder, pues. Es Nochevieja y te despides de la siguiente manera. Bueno, familia, pues nos vemos el año que viene. Lo hacemos todo. Podemos todos, sí. ¿Cuánto hace que no nos vemos, no? El día 1 de enero. Es verdad. Hay uno, hace un año que no nos Pero hace vemos. un año que no nos vemos. Esa es la científica, pues 2, que no me queda más. Pues nada. Hemos ido al revés, me parece ya. Sí. Sí. Y la última, te acercas a un famoso a pedirle un autógrafo y le dices, oye chaval, ¿no tendrás un bolígrafo para echarle un sismógrafo para mi mujer? Bueno, la una, pero...
Bueno, hay que decir que no he puesto las peores que he encontrado, porque, Te has autocensurado. bueno, Te has hecho un poquito de no, sino que autocensura. algunas son demasiado hardcore. He dicho, bueno, vamos a ir tranquilitos. Claro, es que para mí cuñadismo es más como las típicas frases que, ¿no? Ni machismo ni feminismo. Claro, que estereotipos, ¿no? De, ¿tienes novio? ¿De no sé qué? O Sí, ya sí, me sí. cuarto, o sea, como mucho de... Pero esa para mí, gente, que claro, que somos de barrio, para mí está Eso es como... el día a día. Día a día. Totalmente. Bueno, pues nada, Juanma, muchas gracias. Espero que os porque hayáis divertido un sí, poco. has venido, como tú dices, a poner orden a la sección, al programa. Muchas gracias, Alicia, por haber venido a este programa de La Cremallera y ha sido un placer cerrar la temporada porque cerramos esta temporada contigo. Estamos muy agradecidos a todo el mundo que ha pasado por aquí y también a las miles de personas que por suerte nos han visto, ¿no? Porque hemos tenido unos niveles de audiencia más altos que algunos programas que están en la televisión. Y eso. Así que, Alicia, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer. Siempre es un placer hablar contigo, Joan. Y felicidades por el programa. Y a vosotros nos vemos en la siguiente temporada, que empezaremos a partir de septiembre. Ya estamos dándole vueltas a ver qué personas también interesantes que nos puedan explicar cosas importantes para entender qué es lo que está pasando en el mundo. Si vosotros tenéis ideas o tenéis ganas de venir aquí, sentaros porque tenéis una historia interesante que explicarnos, os ponéis en contacto y seguramente que tendréis, iba a decir la puerta abierta, pero no, tendréis la cremallera abierta, porque a nosotros lo que nos gusta es subir y bajar las cremalleras. Así es que muchas gracias, que tengáis buen verano y nos vemos en septiembre. Gracias.